lo más profundo de los mares, donde la oscuridad es absoluta y el eco del tiempo se pierde entre las olas, existió un monstruo que desafió las leyes de la naturaleza. Un depredador titánico, cuya sola presencia hacía temblar los océanos. Leviatán Melvillei, el leviatán de los mares del Mioceno, no era una leyenda, sino una realidad que caminaba sobre las aguas como un dios. Su rugido resonaba en cada rincón marino, y su sombra se cernía sobre las criaturas más grandes y formidables. Pero, ¿qué ocurrió cuando los titanes desaparecieron y el océano se llenó de nuevas amenazas? Un coloso cayó, pero el misterio de su reinado aún persiste en las profundidades. ¿Qué secretos oculta este gigante olvidado? La historia de Leviatán Melvillei está por ser revelada, y su legado quizás no está tan extinguido como parece. El Leviatán Melvillei fue un cetáceo macroraptor que habitó los océanos hace aproximadamente 13 millones de años, durante el período Mioceno. Su descubrimiento en 2008 en Perú, dentro del desierto de Pisco, representó un hito en la paleontología marina, ya que reveló la existencia de un depredador marino de proporciones colosales, comparable en ferocidad al actual cachalote, pero con un estilo de caza mucho más agresivo. Este animal debe su nombre a la referencia bíblica del Leviatán, un monstruo marino mítico, y a Herman Melville, autor de Moby Dick, la célebre novela sobre la caza de un gigantesco cachalote blanco. El Leviatán Melvillei poseía una de las dentaduras más impresionantes jamás registradas en un cetáceo. Sus dientes podían medir hasta 36 centímetros de largo y estaban diseñados para desgarrar carne, a diferencia de los cachalotes modernos, que se alimentan principalmente por succión. Estas características dentales sugieren que era un superdepredador, probablemente especializado en la caza de otros grandes mamíferos marinos como ballenas barbadas, delfines prehistóricos e incluso pinnípedos. Su mandíbula era robusta y estaba dotada de una musculatura potente que le permitía ejercer una mordida devastadora, comparable en poder a la del tiburón gigante megalodón, otro depredador marino contemporáneo con el que pudo haber competido por alimento. Los estudios sobre la anatomía craneal de Leviatán Melvillei han revelado que su estructura era similar a la de los cachalotes actuales, con una enorme cavidad en la cabeza que probablemente contenía spermaceti, una sustancia cerosa presente en los cachalotes modernos y relacionada con la ecolocalización y el control de flotabilidad. No obstante, dado su estilo de vida depredador y su formidable dentición, se cree que Leviatán Melvillei tenía un comportamiento más activo en la caza que los cachalotes de hoy en día, que dependen de la ecolocalización para capturar presas de menor tamaño en aguas profundas. El tamaño de este coloso marino es motivo de debate entre los científicos, pero las estimaciones sugieren que alcanzaba entre 13 y 17 metros de longitud, rivalizando en tamaño con el megalodón, el tiburón prehistórico más grande conocido. Esta coincidencia en tamaño y nicho ecológico ha llevado a los investigadores a especular sobre posibles enfrentamientos entre ambas especies, pues compartían los mismos hábitats y fuentes de alimento. Aunque no existen pruebas directas de estos encuentros, es probable que en ciertos casos se hayan enfrentado en luchas titánicas por la supremacía en los océanos del Mioceno. Los fósiles de Leviatán Melvillei han sido hallados en la formación Pisco, un área conocida por su excepcional preservación de fósiles marinos. Este yacimiento ha proporcionado información valiosa sobre los ecosistemas marinos del Mioceno y ha permitido comprender mejor la biodiversidad de la época. Aunque Leviatán Melvillei es uno de los miembros más grandes de la familia de los ficetéridos, su linaje no sobrevivió hasta la actualidad, probablemente debido a cambios en la disponibilidad de presas y a la competencia con otros depredadores marinos en la transición hacia el Plioceno. El legado de Leviatán Melvillei perdura como uno de los ejemplos más impactantes de depredador marino de la prehistoria. Su ferocidad, su impresionante dentadura y su tamaño colosal lo convierten en una de las criaturas más fascinantes del registro fósil. Su descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión sobre la evolución de los cetáceos depredadores y ha demostrado que el Mioceno fue una época en la que los océanos estaban habitados por algunos de los carnívoros más formidables que jamás hayan existido. La historia del Leviatán Melvillei aún guarda varios misterios sin resolver, en parte debido a la escasez de fósiles completos y a la dificultad de reconstruir con precisión su modo de vida en los océanos del Mioceno.
A pesar de que su cráneo y sus colosales dientes han proporcionado información valiosa, todavía hay muchas incógnitas en torno a este depredador. Entre los secretos más intrigantes que esconde la historia de este titán marino, se pueden destacar los siguientes. Uno de los grandes enigmas sobre el Livyatan melvillei es su posible enfrentamiento con el megalodón, Otodus megalodon, el gigantesco tiburón que dominaba los mares en la misma época. Aunque ambas especies compartían hábitats y presas similares, no se han encontrado fósiles que confirmen una interacción directa entre ellas. Sin embargo, la mera coexistencia de dos superdepredadores de semejante tamaño plantea la posibilidad de feroces batallas por el control del territorio y los recursos alimenticios. Si estos enfrentamientos realmente ocurrieron, ¿quién era el verdadero rey de los océanos? ¿Poseía el Livyatán alguna ventaja sobre el megalodón? ¿O era este último el que tenía el dominio absoluto? Otro aspecto desconocido es la razón exacta por la que Livyatan melvillei se extinguió. Mientras que el megalodón desapareció hace aproximadamente 3.6 millones de años debido a cambios climáticos y a la reducción en la disponibilidad de presas, la desaparición del Livyatán parece haber ocurrido mucho antes, posiblemente al final del Mioceno. ¿Fue la competencia con otros cetáceos cazadores lo que lo llevó a la extinción? ¿O sufrió un declive debido a cambios en la temperatura del océano y la migración de sus presas? Algunos científicos sugieren que su desaparición pudo haber estado ligada al auge de los rorcuales, ballenas modernas más grandes, pero con un sistema de alimentación basado en el filtrado, lo que cambió el ecosistema marino y dejó menos oportunidades para los grandes cetáceos cazadores. Otro misterio radica en su estructura social y su comportamiento. Aunque su parentesco con los cachalotes modernos sugiere que pudo haber tenido cierto grado de socialización, no hay evidencia directa de que Livyatan melvillei viviera en grupos o cazara en manadas. Si fuera un cazador solitario, su estrategia de caza habría sido completamente diferente a la de los cetáceos actuales, más similar a la de grandes tiburones que patrullan los océanos en busca de presas. Sin embargo, si poseía un comportamiento más social, podríamos estar ante un depredador aún más formidable, capaz de cazar en grupos coordinados para abatir presas gigantescas. Otro gran secreto es su capacidad de ecolocalización. Se sabe que los cachalotes modernos la usan para encontrar presas en las profundidades abisales, pero en el caso de Livyatan melvillei, que se especializaba en cazar grandes mamíferos marinos, su uso es incierto. Es posible que la usara para rastrear presas en aguas turbias o a gran distancia, pero también se ha propuesto que su visión y sentidos del olfato y la audición eran mucho más agudos de lo que se cree. Finalmente, existe la posibilidad de que Livyatan melvillei no fuera un caso único en la evolución de los cetáceos depredadores. Aunque sus fósiles han sido hallados en la costa de Perú, no se descarta la existencia de otras especies similares en diferentes partes del mundo. La ausencia de más fósiles podría deberse simplemente a que aún no se han descubierto, lo que deja abierta la puerta a la posibilidad de encontrar nuevos titanes marinos en el futuro. En definitiva, el Livyatan melvillei sigue siendo una de las criaturas más enigmáticas del pasado oceánico, un cazador colosal cuya historia aún guarda secretos que los científicos intentan desentrañar. Cada nuevo hallazgo fósil podría cambiar nuestra comprensión sobre este depredador prehistórico y sobre los gigantes que alguna vez reinaron en los océanos del Mioceno. Dado que Livyatan melvillei era un cetáceo, su reproducción debía ser vivípara, como la de los cachalotes modernos y otros mamíferos marinos. Esto significa que las crías se desarrollaban dentro del cuerpo de la madre y nacían vivas, en 1907, lugar de eclosionar de huevos. Sin embargo, los detalles específicos de su reproducción siguen siendo un misterio, ya que no se han encontrado fósiles de embriones, crías o hembras en estado de gestación que permitan reconstruir con precisión su biología reproductiva. Si tomamos como referencia a los cachalotes actuales, Physeter macrocephalus, es probable que Livyatan melvillei tuviera un ciclo reproductivo lento, con periodos de gestación largos que podrían haber durado más de un año. Esto es común en grandes mamíferos marinos, ya que las crías nacen bien desarrolladas para sobrevivir en el océano. Al nacer, la cría probablemente medía varios metros y dependía de la leche materna durante los primeros meses o incluso años de vida. Otro aspecto clave en su reproducción es la posibilidad de que, al igual que los cachalotes modernos, Livyatán
Melville tuviera comportamientos de cortejo y competencia entre machos para acceder a las hembras. En los cachalotes actuales, los machos más grandes y fuertes suelen enfrentarse en combates que incluyen choques de cabezas y mordiscos. Si Leviatán tenía un comportamiento similar, es posible que sus cráneos robustos estuvieran adaptados para soportar estos impactos, aunque no hay evidencia directa que lo confirme. Dado su tamaño y posición en la cima de la cadena alimenticia, la tasa de reproducción de Leviatán melvillei probablemente era baja, lo que significa que las hembras no daban a luz con frecuencia y debían invertir mucho tiempo en el cuidado de cada cría. Esta estrategia es típica en grandes depredadores, ya que las crías nacen en menor cantidad, pero con mayores probabilidades de supervivencia. En conclusión, aunque no se conocen con certeza los detalles exactos de su reproducción, la evidencia sugiere que Leviatán melvillei tenía un sistema reproductivo similar al de los cachalotes modernos, con reproducción vivípara, gestaciones prolongadas, crías relativamente grandes y un posible cuidado materno extendido. El Leviatán melvillei, al ser un cetáceo y un mamífero marino, se reproducía de manera vivípara, lo que significa que las crías se desarrollaban dentro del cuerpo de la madre y nacían vivas. Aunque no existen fósiles directos que confirmen los detalles exactos de su reproducción, se puede inferir su biología reproductiva a partir del estudio de cetáceos modernos, en especial el cachalote, Physeter macrocephalus, su pariente más cercano. Para que el Leviatán melvillei pudiera procrearse, los machos y hembras probablemente tenían interacciones de apareamiento similares a las de los cachalotes actuales. Es posible que los machos compitieran entre sí por el acceso a las hembras mediante enfrentamientos físicos, en los cuales usaban sus enormes cabezas y mandíbulas para golpearse o intimidarse. Estas disputas pueden haber sido clave en la selección natural, asegurando que solo los ejemplares más fuertes transmitieran sus genes. La cópula se realizaba en el agua, y debido a su tamaño colosal, probablemente implicaba una coordinación compleja, como ocurre con los cetáceos actuales. En los cachalotes modernos, el apareamiento no ocurre en grandes grupos sociales, sino que los machos buscan hembras receptivas y permanecen con ellas por un tiempo antes de continuar su viaje. Es probable que Leviatán melvillei tuviera un comportamiento similar, aunque es difícil saber si formaban grupos familiares o si los machos eran más solitarios. En cuanto al tiempo que conllevaba su reproducción, se estima que el periodo de gestación podría haber sido de aproximadamente 12 a 18 meses, similar al de los cachalotes modernos, que tienen una gestación de unos 16 meses. Las crías nacían bien desarrolladas, midiendo varios metros de largo, lo que les permitía nadar de inmediato y seguir a sus madres. La lactancia probablemente duraba meses o incluso años, con la madre alimentando a la cría con una leche rica en grasa hasta que pudiera cazar por sí misma. Dado que era un superdepredador de gran tamaño, es probable que las hembras no tuvieran muchas crías a lo largo de su vida. Se estima que podrían haber dado a luz a una sola cría cada 3 a 5 años, lo que es característico de los cetáceos grandes, cuya estrategia reproductiva se basa en una inversión parental prolongada en lugar de una alta tasa de reproducción. 1900 resumen. Leviatán melvillei se reproducía a través de un proceso vivíparo, con una gestación larga de más de un año, un nacimiento acuático en el que las crías ya eran relativamente grandes y un periodo de lactancia extenso. Su baja tasa de reproducción pudo haberlo hecho vulnerable a cambios en el ecosistema, contribuyendo eventualmente a su extinción. Es poco probable que Leviatán melvillei haya sobrevivido hasta tiempos recientes, ya que su desaparición se estima hace varios millones de años, probablemente al final del Mioceno. Sin embargo, la falta de registros fósiles completos y la inmensidad del océano han llevado a especulaciones sobre si algún linaje desconocido de grandes cetáceos depredadores pudo haber persistido en las profundidades hasta tiempos históricos. La idea de que Leviatán melvillei podría estar relacionado con la historia de Moby Dick es intrigante, pero no hay pruebas concretas que la respalden. Moby Dick, la famosa novela de Herman Melville publicada en 1851, está basada en el cachalote blanco que persigue obsesivamente el capitán Ahab. Aunque la historia es ficticia, se inspiró en hechos reales, como el ataque del cachalote Mocha, Dick. En el siglo XIX,
un enorme cachalote albino que se decía era agresivo y atacaba barcos balleneros. Sin embargo, la conexión entre Moby Dick y Leviatán Melvillei podría residir en la idea de que en el pasado existieron cachalotes con un comportamiento mucho más depredador y agresivo que los actuales. Mientras que los cachalotes modernos se alimentan principalmente de calamares gigantes en las profundidades, Leviatán era un cazador de mamíferos marinos, lo que lo hacía aún más temible. Algunas leyendas marinas, como los relatos sobre enormes monstruos marinos capaces de hundir barcos, han llevado a especular que criaturas similares a Leviatán pudieron haber sobrevivido en aguas profundas sin ser detectadas por la ciencia moderna. No obstante, el océano ha sido ampliamente explorado en los últimos siglos, y no hay evidencia biológica o fósil que sugiera que un depredador tan grande haya sobrevivido hasta tiempos recientes. Aunque la idea es fascinante, todo apunta a que Leviatán Melvillei desapareció hace millones de años, y la historia de Moby Dick se basa más en los cachalotes modernos que en un superviviente de los mares prehistóricos. Es completamente posible que en algún momento del futuro evolutivo de los océanos surjan especies parecidas a Leviatán Melvillei, aunque esto dependerá de diversos factores ecológicos y evolutivos. A lo largo de la historia de la Tierra, han existido ciclos en los que ciertos tipos de depredadores han desaparecido y, con el tiempo, han surgido nuevos que ocupan nichos ecológicos similares. Esto es lo que en biología evolutiva se conoce como convergencia evolutiva, un proceso en el que organismos diferentes desarrollan características similares debido a presiones ambientales equivalentes. Para que un nuevo Leviatán pueda aparecer en los mares, tendría que haber condiciones que favorecieran la evolución de un cetáceo cazador de grandes presas. Actualmente, los océanos están dominados por ballenas barbadas que se alimentan por filtración y por orcas, que son los cetáceos depredadores más poderosos, pero su tamaño es significativamente menor que el de Leviatán Melvillei. Si en el futuro los ecosistemas marinos cambiaran lo suficiente, por ejemplo, si hubiera una nueva abundancia de presas grandes, como otros mamíferos marinos gigantes o peces colosales, podría darse una presión selectiva que favoreciera la aparición de un nuevo depredador macroraptor. En este caso, podríamos ver a algunos cetáceos dentados evolucionando hacia formas más grandes y con dientes especializados para cazar grandes presas, algo similar a lo que ocurrió con Leviatán. Otro posible escenario sería la evolución de una nueva especie de tiburón gigante. Si bien Otodus megalodon se extinguió hace millones de años, sus parientes cercanos como el tiburón blanco, Carcharodon carcharias, siguen existiendo. Con el tiempo, si las condiciones lo favorecen, algún tiburón de gran tamaño podría evolucionar para ocupar un nicho similar al de megalodón, compitiendo con cualquier futuro Leviatán. El gran obstáculo para la evolución de un nuevo Leviatán es el impacto humano en los océanos. La sobrepesca y el cambio climático están reduciendo drásticamente las poblaciones de grandes presas marinas, lo que dificulta la existencia de superdepredadores de enorme tamaño. Sin embargo, si en algún punto de la historia futura los océanos recuperaran una gran biodiversidad y volvieran a ser un entorno rico en grandes presas, entonces la evolución podría dar lugar a un nuevo depredador titánico, tal vez no idéntico a Leviatán Melvillei, pero sí funcionalmente similar. Aunque hoy en día no existen depredadores marinos que puedan compararse con Leviatán, la evolución es un proceso continuo, y en un futuro lejano podrían surgir nuevos cetáceos o tiburones gigantes que ocupen su lugar como los titanes de los océanos. Es poco probable que Leviatán Melvillei depredara activamente a Megalodon, Otodus megalodon, aunque ambas especies coexistieron en los océanos del Mioceno hace aproximadamente 12-13 millones de años. Sin embargo, esto no significa que nunca hayan interactuado o que no hayan competido por las mismas presas. Megalodon fue el tiburón más grande que ha existido, con un tamaño estimado de entre 15 y 18 metros de longitud, mientras que Leviatán Melvillei podía alcanzar unos 17-18 metros. Ambos eran superdepredadores en sus respectivos nichos. Megalodon se especializaba en cazar grandes mamíferos marinos, como ballenas pequeñas y pinípedos, mientras que Leviatán Melvillei tenía enormes dientes diseñados para triturar huesos y devorar grandes presas, incluidos otros cetáceos.
Si bien no hay evidencia fósil de un enfrentamiento directo entre estos dos colosos, no se puede descartar la posibilidad de encuentros ocasionales, especialmente si competían por las mismas presas. En estos casos, un enfrentamiento entre un Leviatán y un megalodón habría sido titánico, dependiendo de factores como el tamaño del individuo, la estrategia de ataque y el contexto del encuentro. Sin embargo, depredar activamente a un megalodón habría sido un gran desafío para Leviatán, ya que los tiburones tienen una piel extremadamente gruesa y la capacidad de atacar desde las profundidades con una gran velocidad y potencia. De manera similar, Megalodón probablemente evitaba atacar a un Leviatán adulto a menos que estuviera debilitado o herido. Es más probable que ambos depredadores se mantuvieran al margen uno del otro y que las interacciones fueran más de competencia por alimento que de caza mutua. En resumen, no hay pruebas de que Leviatán melvillei haya cazado a Megalodón, pero tampoco se puede descartar por completo la posibilidad de encuentros agresivos entre ellos. Más que una relación de depredador y presa, lo más probable es que fueran rivales en la cumbre de la cadena alimenticia del Mioceno. El encogimiento de los cetáceos dentados depredadores tras la desaparición de Leviatán melvillei es un fenómeno que puede explicarse a través de cambios ecológicos, climáticos y evolutivos que transformaron los océanos desde el Mioceno hasta la actualidad. Durante el Mioceno, los océanos eran ricos en grandes presas, lo que favoreció la evolución de gigantes como Leviatán y Megalodón. Pero a medida que los ecosistemas marinos cambiaron, la presión evolutiva llevó a una reducción en el tamaño de los cetáceos dentados depredadores. Uno de los factores clave en la reducción del tamaño de estos depredadores fue la transformación de las poblaciones de presas. En el Mioceno, los océanos albergaban una gran diversidad de cetáceos más pequeños, pinnípedos y otros mamíferos marinos que servían como alimento para los grandes superdepredadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas especies desaparecieron o evolucionaron en formas más grandes y ágiles, menos vulnerables a la caza por parte de superdepredadores. Además, la aparición y diversificación de las ballenas barbadas, misticetos, llevó a una competencia por recursos diferente, en la que los gigantes filtradores pudieron aprovechar nichos ecológicos de manera más eficiente, lo que redujo las oportunidades de los grandes cetáceos dentados cazadores. Otro factor determinante fue el cambio climático. Durante el final del Mioceno y el Plioceno, los océanos experimentaron fluctuaciones de temperatura significativas y cambios en la circulación de las corrientes marinas. Estos cambios afectaron la distribución de las presas y redujeron la productividad de ciertas regiones oceánicas, lo que impactó directamente a los grandes depredadores. Mientras que el Leviatán melvillei prosperó en mares ricos en alimento, la disminución de estos recursos obligó a las especies sobrevivientes a adaptarse a nuevas estrategias de caza y alimentación. Cetáceos de menor tamaño tenían una ventaja evolutiva, ya que requerían menos alimento y podían adaptarse a un mayor rango de ecosistemas sin depender exclusivamente de grandes mamíferos marinos como presas. Además, la extinción de Megalodón, alrededor de hace 3.6 millones de años, también jugó un papel indirecto en la evolución de los cetáceos dentados depredadores. Aunque Leviatán melvillei probablemente se extinguió antes que Megalodón, su desaparición dejó un vacío en el ecosistema marino que fue ocupado por depredadores más pequeños y ágiles, como las orcas, Orcinus orca. Las orcas, que son los mayores depredadores dentados actuales, evolucionaron con una estrategia de caza basada en la cooperación en grupo en lugar de depender de un tamaño colosal y dientes gigantes. Este cambio en la estrategia depredadora permitió que especies más pequeñas pero más adaptables sobrevivieran y prosperaran en un mundo oceánico cambiante. La reducción en el tamaño de los cetáceos dentados también puede relacionarse con la evolución de su propio metabolismo y eficiencia energética. Los animales gigantes requieren grandes cantidades de alimento para sostener su tamaño, y en un mundo donde los recursos escaseaban, las especies que podían sobrevivir con menos alimento tuvieron una ventaja. Esto explica por qué los cachalotes modernos, Physeter macrocephalus, aunque todavía grandes, son mucho más pequeños que Leviatán melvillei y dependen de una dieta diferente basada en calamares gigantes en lugar de grandes mamíferos marinos. En definitiva,
El encogimiento de Pinto Cesier. Los cetáceos depredadores tras la era de Leviatán Melvillei fue el resultado de una combinación de factores ecológicos, climáticos y evolutivos. La disminución de presas adecuadas, los cambios en la estructura del ecosistema marino, la extinción de otros superdepredadores y la aparición de nuevas estrategias de caza más eficientes llevaron a que los depredadores gigantes fueran reemplazados por especies más pequeñas y adaptables. Aunque Leviatán Melvillei fue un coloso de los mares, su reinado terminó cuando las condiciones que lo favorecían desaparecieron, dejando su legado en los cetáceos modernos que hoy dominan los océanos de manera diferente. En última instancia, Leviatán Melvillei, el coloso de los mares, sucumbió no ante un enemigo, sino ante el implacable paso del tiempo y la transformación de los océanos que una vez dominó. Sus mandíbulas, capaces de destrozar a los más formidables cetáceos de su era, quedaron en silencio mientras un nuevo mundo se alzaba, uno en el que la brutalidad pura fue sustituida por la astucia, la cooperación y la adaptación. Su rugido se extinguió en las profundidades, pero su sombra aún se cierne sobre las aguas, como un espectro de una era en la que los titanes gobernaban sin oposición. Hoy, mientras las orcas cazan en manada y los cachalotes se sumergen en las tinieblas en busca de calamares, los vestigios de aquel leviatán permanecen ocultos en el lecho oceánico, recordándonos que la historia del mar es una danza eterna entre la grandeza y la desaparición. Pero, ¿quién puede decir que el ciclo ha terminado? Tal vez, en los abismos insondables, en las sombras de lo desconocido, el linaje de los gigantes aguarda su momento para reclamar de nuevo el trono de los océanos, porque en el mundo natural, nada desaparece por completo. Solo espera el momento adecuado para regresar. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres seguir explorando el fascinante mundo de los dinosaurios, no olvides suscribirte a Mundo Dinosaurio y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un like y cuéntanos en los comentarios cuál es tu dinosaurio favorito. Nos vemos en la próxima aventura prehistórica.